Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Le damos infinitamente gracias al Señor una vez más en este nuevo día, en esta tarde. Estamos sumamente agradecidos con el Señor porque Él es el que nos permite llegar a este lugar y poder estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Como siempre lo estamos haciendo, o lo hemos venido haciendo, estudiando lo que es, hermanos, la Sagrada Escritura. Yo les voy a invitar en esta tarde que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 20 y 21, y le damos lectura para comenzar lo que es el estudio de esta hermosa palabra del Señor. Leámoslo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar, hermanos, para antes de comenzar, que invoquemos al Señor por medio de una oración, ¿verdad? Y oremos al Señor para que pedirle la guianza, la sabiduría, hermanos, para poder entender lo que es la palabra del Señor. Soberano Señor, venimos ante su gloriosa presencia en esta tarde, Señor. Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos, Señor, ante tu divina y santa presencia, reconociendo, Señor eterno, tu gracia que ha sido fiel con nosotros. Señor, gracias por todas las promesas de tu palabra, Señor. Y gracias por habernos, Dios mío, dejado la palabra, la Biblia, Señor eterno Dios, como guianza, como guía para nuestras vidas. Señor, te pedimos en esta hora que abra nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra, para poder, Dios mío, entenderla y para poder enseñarla. Señor, bendice, Señor, a todos los que estamos presentes en este momento y también a los que escucharán, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios mío. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta ocasión quiero, hermanos, que estudiemos lo que es, hermanos, acerca de la interpretación de la profecía. La profecía, la revelación profética de Dios. Hemos venido lo que es viendo, hermanos, estas clases o estos sermones o estos estudios, hermanos, de la hermenéutica bíblica, o sea, principios, hermanos, de interpretación bíblica. En este caso nos toca, hermanos, y quiero que estudiemos lo que es la profecía bíblica como sí. El ministerio profético del Antiguo Testamento. Y quiero comenzar diciéndoles esto,
hermanos, de que, como bien dice el texto que nosotros le dimos lectura hace un momento, dice que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera entonces que el apóstol nos está diciendo aquí que la escritura no fue originada por seres humanos, sino que tuvo un origen divino. Y fue el Espíritu Santo de Dios, hermanos, quien cargó, quien impulsó, quien llenó, hermanos, a estos profetas del Antiguo Testamento. En primer lugar, miramos, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados para desempeñar ese ministerio. Fueron llamados por Dios para lo que es desempeñar ese oficio, ese ministerio. Y fueron, hermanos, capacitados por Dios para poder, hermanos, tener el aguante, el carácter para poder ser un profeta. Porque no cualquiera, hermanos, podía ser un profeta. Tenía, como reitero, ser llamado por Dios y ser capacitado para desempeñar este ministerio. Porque se necesitaba, hermanos, carácter. Se necesitaba que el profeta estuviese apto y capaz para enfrentar dificultades, para enfrentar problemas, para enfrentar, hermanos, rechazo muchas veces, e incluso, hermanos, enfrentarse hasta la misma muerte. Ya que muchos, hermanos, fueron los profetas que murieron por causa, hermanos, de haber profetizado, hermanos, a personas que no les gustó de alguna forma la palabra que se les dijo o que se les profetizó. De manera entonces, hermanos, de que era Dios quien venía, hermanos, y le daba, hermanos, al profeta esta revelación, hermanos, de una profecía bíblica. Era en sí Dios que intervenía y venía, hermanos, a veces por medio de visiones, por medio de sueños o por medio de la oración. Hermanos, Dios venía, hermanos, como en el caso de Daniel, hermanos, que dice que él estaba, hermanos, durmiendo. En el capítulo 7, cuando recibió, hermanos, lo que es, hermanos, aquellos 4 grandes imperios, esa profecía de los 4 grandes imperios, y el 5, el gran imperio, hermanos, el reino mesiánico. Hermano, Dios, por medio de una visión o visiones, le comunicó al profeta Daniel, hermanos, lo que vendría. De manera entonces, hermanos, que Dios se encargaba, hermanos, de darles lo que es el mensaje
Por eso muchas veces usted va a leer en el Antiguo Testamento la expresión esa, así dice Jehová. Muchas veces, así dice Dios. Y ahí aparece lo que es la palabra, la profecía. Muchas veces, hermanos, esta profecía era dada como un mensaje para ser predicado a la nación entera. A veces, esa profecía también, a veces muchas profecías iban, hermanos, dirigidas a ciertos individuos. A veces a muchos individuos que quizás estaban haciendo lo malo delante de Dios, y Dios, por medio de sus profetas, intercedía y les daba una exhortación por medio de una profecía. Al igual manera también, hermanos, cuando Dios utilizó, hermanos, a Jeremías, hermanos, como profeta, Jeremías le tocó, hermanos, sufrir el rechazo, el desprecio, porque el mensaje de Jeremías era un mensaje de Dios, era un mensaje, hermanos, que controversial, era duro, la palabra, las profecías que habló el profeta Jeremías, o los profetas en general, muchas veces eran duros, hermanos, y el pueblo muchas veces no quería escuchar ese mensaje. Quería escuchar cosas más livianas, mensajes más livianos, ¿verdad? Y no le gustaba lo que era la palabra fuerte. Les dije yo al principio de que en primer lugar el profeta tenía que ser llamado por Dios para desempeñar lo que es este oficio de profeta. No cualquiera podía ser un profeta, ni recibían, hermanos, este oficio los profetas por medio de hereditario. No lo recibían así los profetas, el oficio por heredad, sino que era, hermanos, un llamado especial, como el llamado especial que le hizo Dios a Jeremías en Jeremías 1:5, que dice que desde el vientre de tu madre te vi, te escogí, te di por profeta a las naciones. Entonces, Dios se encargaba, hermanos, de llamarlos a ellos y escogerlos a ellos, pero ese oficio no lo recibían, hermanos, por heredad. Algo diferente con el oficio, lo que es de los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes o levitas. Ellos recibían el oficio, hermanos, hereditario, prácticamente. Todos los levitas y sacerdotes, hermanos, recibían su oficio hereditario. Prácticamente lo que tenían que hacer era comprobar simplemente de que eran, hermanos, descendientes de Aarón o descendientes de la tribu de Leví, y con eso les bastaba para ser, hermanos, un sacerdote o sumo sacerdote en el templo. Todo lo contrario, hermanos, en el caso del profeta. No recibían el oficio de esa forma. Eran llamados por Dios para desempeñar lo que es ese oficio, hermanos, que no cualquiera lo podía desempeñar, porque era un oficio hasta peligroso, porque se enfrentaban en peligro y hasta incluso a la misma muerte. Muy bien. Hemos visto, hermanos, principios, hermanos, bíblicos, y entre ellos, hermanos, entre esos principios bíblicos, hemos visto, hermanos, de que la Sagrada Escritura,
¿Cómo debe de interpretarse? Hemos visto, hermanos, que la escritura o el principio o uno de los principios para interpretar la escritura es, hermanos, literalmente. Literalmente es llanamente, normalmente, tomando en cuenta las palabras, el uso de la gramática. Lo que se le llama, hermanos, el método gramático histórico o cultural. O sea, que tiene que, hermanos, el principio de interpretación bíblica se basa, hermanos, en la historicidad, en la historia de un hecho concreto. Todo lo contrario, hermanos, los que interpretan la Biblia metafóricamente, alegóricamente. Interpretar la Biblia, hermanos, alegóricamente, metafóricamente, es distorsionar la Biblia. Es más bien, hermanos, querer interpretar la Biblia metafóricamente, hermanos, alegóricamente, hermanos, el método ese es un método ficticio, un método inventado, que en lugar, hermanos, de esclarecer, lo que buscan es, hermanos, oscurecer más el pasaje. Es decir, hermanos, de que en el método alegórico de interpretación bíblica, si hay, hermanos, dos intérpretes, hay dos interpretaciones. Si hay tres intérpretes, hay tres interpretaciones diferentes. Si hay cinco, hay cinco interpretaciones diferentes. Y el hecho, hermanos, de que nosotros, hermanos, digamos que hay que interpretar la Biblia, hermanos, literalmente, hermanos, no queremos decir tampoco, hermanos, que menospreciamos el uso del lenguaje figurado. Hemos visto en el Antiguo Testamento, hermanos, que se usa mucho el lenguaje figurado. Figuras de dicción, metáforas, símiles, hipérboles, mucho lenguaje figurado. Pero mire, hermanos, ¿sabe por qué, hermanos? Es en realidad, ¿por qué aparecen tanto lenguaje figurado en la Biblia? ¿Sabe por qué? Para que podamos entender con claridad el significado. No es para que oscurezcamos el significado. Por ejemplo, Dios, hermanos, cuando hizo al hombre, hermanos, le dio un vocabulario, ¿verdad? Y lo dio, hermanos, la Biblia en nuestro vocabulario, hermanos, para que nosotros pudiésemos entenderlo de esa forma, ¿verdad? El vocabulario, hermanos, normal, hermanos, que Dios le dio al ser humano, para que pudiéramos comunicarnos unos a otros, para que pudiéramos entender, hermanos, las escrituras unos a otros. Ha sido, hermanos, un vocabulario normal, común, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. Digo esto, hermanos, porque hoy en día, hermanos, hay muchas personas, muchos enseñadores, maestros, hermanos, teólogos, hermanos, que interpretan la Biblia alegóricamente, metafóricamente. Y sabe, hermanos, especialmente aquellos hermanos o aquellas personas, hermanos, que tratan, hermanos, de interpretar la Biblia de esa forma,
lo hacen de una forma normal en cualquier tema de la Biblia. Por ejemplo, si lo hacen, hermanos, en el tema de la redención, lo hacen bien. Si están hablando, hermanos, del tema de la salvación, lo interpretan bien. Si interpretan el tema de Jesucristo, de los ángeles, cualquier tema, hermanos, lo interpretan bien, lo hacen normal. Pero el problema surge, hermanos, cuando llegan a este punto de lo que se llama la escatología y la profecía bíblica. Ellos, hermanos, ¿qué hacen? Abandonan ese método y adoptan el método ese alegórico de interpretación. El método de interpretación alegórica, hermanos, niega, hermanos, que Jesucristo va a reinar literalmente un día en este mundo. Ellos dicen, hermanos, que Cristo está reinando con los creyentes que ya murieron y que ya pasaron de esta tierra a la eternidad. En esos creyentes está reinando Cristo ya. Otros dicen que Cristo está reinando a través de la iglesia. No hacen ninguna diferencia entre Israel y la iglesia. Para ellos, la iglesia es Israel, el Israel espiritual. Pero la Biblia dice bien claramente de que la iglesia es la iglesia y que Israel es Israel. O sea, que cuando la Biblia habla, hermanos, de Israel, no se está refiriendo a la iglesia en sí, sino que se está refiriendo al pueblo que étnicamente es descendencia de Abraham física. No se está refiriendo, hermanos, de que la iglesia sea Israel. Para ellos no existe, hermanos, el reino milenial. No existe un rapto. Es más, dicen muchos que hasta el rapto va a suceder hasta después del milenio. Y así sucesivamente va a escuchar, hermanos, lo que es diferentes opiniones y diferentes interpretaciones de personas, hermanos, que adoptan este método de interpretación alegórico. Y por eso yo les digo entonces, oh amados, que la Biblia, hermanos, yo les he enseñado siempre de que la Biblia, hermanos, en todo tema, ya sea de la salvación, ya sea del Espíritu Santo, ya sea el tema de la redención, de la salvación, hermanos, todos, hermanos, los temas, incluyendo, hermanos, lo que es la profecía y la escatología bíblica, hermanos, deben interpretarse, hermanos, literalmente. Ese es el problema, hermanos, que ellos cuando llegan ahí alegorizan o tratan de espiritualizar todos los eventos que aparecen en la profecía. Y eso es un método, hermanos, lo que es ficticio, erróneo, hermanos, que nació, hermanos, en los tiempos de San Agustín. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, que era uno de los padres apostólicos en los siglos segundo y tercero de nuestra era, adoptó dicho método, porque este método, hermanos, de interpretación alegórica nació y tuvo sus raíces en la iglesia de Alejandría, en el norte de Egipto. Y los padres apostólicos, muchos de ellos, hermanos, Orígenes, grandes teólogos, hermanos, grandes pensadores de la Biblia, que nos dejaron grandes enseñanzas a través de sus escritos, hermanos, pero el problema que cometieron fue que interpretaron la Biblia alegóricamente, no literalmente. Así que debemos de acordarnos de que la Biblia, toda
ya sea la escatología y la profecía bíblica, hermanos, debe de interpretarse, hermanos, literalmente. Los lenguajes figurados hay que interpretarlos literalmente. Buscar el significado normal que el autor original quiso comunicar. Hay dos tipos que sobresalen, hermanos, de profecía, hermanos, lo que es en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Hay un tipo de profecía que es, hermanos, aquel tipo de que se ha cumplido, tiene un cumplimiento, hermanos. Pudo haberse cumplido en el tiempo que la recibió, o en el tiempo, hermanos, de que Él la dio al pueblo, o pudo haberse cumplido en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la profecía, hermanos, es una unidad. Es una unidad, hermanos, porque está en total armonía la profecía, hermanos, cumplida y la que no se ha cumplido. Es una sola unidad que Dios se la dio. Lo que pasa es que fue Dios, hermanos, es una revelación que Dios le está dando a los profetas. Y a veces lo que sucede es, hermanos, de que esa profecía pudo tener un cumplimiento parcial, ¿verdad? Pero aún puede tener un cumplimiento, hermanos, que no se ha cumplido aún todavía. Incluso muchas profecías, hermanos, tienen hasta triple cumplimiento. Ahora bien, si nosotros decimos, y les he dicho yo, que interpretamos la Biblia literalmente y digamos, hermanos, que es unidad, y la primera unidad, hermanos, la primera profecía cumplida, se cumplió literalmente, ¿cómo esperamos nosotros que la segunda profecía que no se ha cumplido, cómo esperamos interpretarla? ¿Metafóricamente o literalmente? Literalmente. Así como se cumplió la primera parte de esa profecía, hermanos, así es necesario, hermanos, que se cumpla la profecía, hermanos, que no se ha cumplido aún. Literalmente, con un significado literal. Todo lo contrario con muchos que dicen que la primera profecía hay que entenderla literalmente y luego la que no se ha cumplido hay que alegorizarla, buscarle un significado. Eso es incorrecto. Toda la profecía, hermanos, hay que interpretarla, hermanos, de esta forma. ¿Por qué? Porque fue el método, hermanos, dado por Dios. Fue el método dado por el Señor. En el Nuevo Testamento no hay otro método que no sea, hermanos, el método literal de interpretación de la Biblia. O sea que es un método o un principio divino de interpretación bíblica. Y entonces, ¿por qué nosotros los humanos vamos a cambiar ese método? ¿O vamos a cambiar el método de Dios por el método del hombre? El método literal de interpretación. El método, hermanos, de interpretación bíblica, yo les pregunto, aquellas profecías, hermanos, que se cumplieron en la vida, en el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Yo les pregunto, ¿se cumplieron cómo? ¿Literalmente o simbólicamente o espiritualmente? ¿Verdad que se cumplieron, hermanos, literalmente? Literalmente.
Ahora bien, en el Antiguo Testamento hay varias formas de profecías. Por lo general, hermanos, se dividen, como les digo yo, en dos. La profecía que se cumplieron para el nacimiento de el Mesías. Por ejemplo, miren esta profecía en Isaías 7:14. Dice: por tanto, porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso dice el profeta Isaías ahí. Y yo pregunto, en el tiempo, hermanos, que el profeta Isaías recibió esa revelación profética de Dios, hermanos, Dios le dice que una virgen concebirá, dará a luz un hijo. ¿Puede sí o no una virgen dar a luz? ¿Verdad que no? Pero como Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios le está diciendo, hermanos, una virgen. Algunos dicen, no es necesaria virgen, una doncella. Y la virgen y una doncella es lo mismo, ¿no? Y ahí prácticamente lo que significa es virgen o doncella. Y esos términos prácticamente son sinónimos, ¿no? Entonces lo que Dios le está diciendo, que si Dios le está diciendo que una virgen o una doncella, hermanos, va a tener un hijo, hermanos, es una persona que no se ha casado, que no ha tenido intimidad con un hombre, ¿verdad? Y naturalmente, hermanos, naturalmente todos sabemos, hermanos, que para una persona, para una mujer tener hijos, tiene que casarse primero, ¿verdad? Y tener relaciones unos con otros. De lo contrario es imposible de que esa mujer tenga, a menos que esté anciana, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe. Mire, hermanos, el conocimiento de Dios es un conocimiento, hermanos, sobrenatural. Todo lo abarca. El conocimiento de Dios abarca lo que está en el futuro, que el hombre, el ser humano, no ha descubierto. Aquello, hermanos, que el científico no ha descubierto, ya está lo que es, hermanos, en el conocimiento de Dios. Porque Dios es un ser, iba a utilizar la palabra, que todo lo sabe, ¿cómo es la palabra? Inocente, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Es decir, de que Dios conoce todo. Y Dios ya conocía, hermanos, cuál era el plan. Porque Dios, hermanos, cuando se mueve, hermanos, es porque tiene un plan. Y Él tenía un plan, hermanos, de redención. Pero era necesario, hermanos, que el Mesías naciese. Y usted lee, hermanos, en Génesis capítulo 15, cuando hermanos dice, y pondré enemistad. Dios le dice a la mujer, cuando la mujer desobedeció a Dios, Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Tú le dirás el callar y te irá la cabeza. Ahí en esa profecía le está hablando que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, de la serpiente, hermanos. Y no solo eso, sino que de la misma descendencia levantaría a una persona, ¿verdad? O sea, el Mesías príncipe, que nació a través de una mujer, María, la Virgen María. Entonces, vemos